Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos en Reflejos del Arte, como cada viernes. Gracias, Cristian, por estar aquí también. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un gran artista, cuyo nombre, ya sé que siempre decimos gran artista, pero realmente este sí lo es. No, es muy importante. Es un artista que en muchas clases que yo he tenido de arte moderno siempre lo abordan. Y es muy importante, y ahorita veremos las influencias que ha tenido pues en la historia del arte. Sí. Y en otros artistas muy importantes también. Y bueno, ustedes ya vieron el nombre, ya no hacemos ese juego de que, a ver, adivinen, ¿no? Porque ya está ahí, y aquí está, y hay miles de imágenes. Hoy hablamos de Paul Gauguin. Exactamente, ¿verdad? sí. Vamos a hablar de este artista. Bueno, él nace en París en 1848, pero lo cierto es de que siendo bebé, su padre, que era periodista, pero digamos que por cuestiones políticas tiene que salir de París, Sí. y se van a el país de la familia materna, de Aline, de su madre, que bueno, es Perú. ¿sí? Entonces, Es Perú. Gran parte de la infancia de Paul Gauguin va a pasarla en Perú. En una familia que era la familia Tristán, una familia pues de muchos recursos y de abolengo, y pues era la familia del último virrey del Perú. Sí, tenemos esta historia, por supuesto, de los viajes, sí. Por supuesto que lo marcan, ¿no? Y siempre que se habla de Gauguin, bueno, ahorita hablaremos ya del tema, ¿no? Pero todos hablan de que se fue de París, de que emigró, ahorita les diremos la isla a la que se fue. Sí. Y Gauguin, su historia, pues como bien dices, desde chiquito pues estaba ya en Lima, y es una vida de arte, pero también de viajes. También de muchos viajes. Sí. Más o menos cuando él tiene 7 años, bueno, él se había quedado huérfano, como dijimos, de bebé, ¿verdad? De padre. En el viaje, pues bueno, su padre muere. Y cuando tiene más o menos 7 años, también por otras cuestiones de inestabilidad política, se va su madre, Aline, con Gauguin y con su hermanita, se van de regreso a Francia. Ahí va a vivir en Orleans, que bueno, pues es en la provincia, y va a estar pues con una formación católica muy rígida, que bueno, después se va a ver reflejada en su arte, lo vamos a ver más tarde, pero también pues de repente chocaba con su carácter rebelde, ¿no? Con su carácter inquieto. Sí, incluso aquí anotabas que después se fue a Panamá y luego a Martinica, sí. y muchos lugares. Muchos lugares, viajó por muchos lugares. Cuando él tenía 17 años, bueno, él termina en el colegio católico y se va como marino mercante, ¿no? Entonces, se va por el mundo, se va a Brasil, tiene esta mirada como exótica, ¿verdad? Claro. Es decir, como un aprecio por lo exótico. Se ve en su obra. Que se nota en su obra. Se ve en su obra, sí, se nota en su obra este gusto por lo exótico. Sí. Y eso, a mí me impresiona eso de Gauguin, que no se quedó en París, que era lo más normal, o sea, era quedarse, y él pues tenía cierto éxito, conocía a los grandes artistas, pero no, él decidió irse a otros caminos, ver, como tú dices, posturas más exóticas, más curiosas, ¿no? Claro. De su vida. Sí, cuando él regresa después de varios años de andar por los mares y por el mundo, decirlo de alguna manera, él regresa a Francia y, bueno, su madre, que también se llamaba Aline, igual que su hija, muere, y él va a tener un tutor. En un programa lo vi, decía que era el sugar daddy de su mamá, que era viuda, ¿no? Pero bueno, era un tutor de mucho dinero, era banquero, y este hombre también era coleccionista de arte. Ah, sí. Entonces él le consigue trabajo en la Bolsa de Valores de París a Gauguin, que no tenía estudios, bueno, tenía una formación evidentemente, digamos, hasta preparatoria, pero no tenía otros estudios como profesionales, pero le empieza a ir más o menos bien, y sobre todo va a estar en un barrio, en un arrondissement, como dicen los franceses, donde también ahí vivía Pizarro, donde vivían algunos impresionistas, vivían algunos artistas, y bueno, sobre todo Pizarro, que ya era un hombre pues más grande, va a tener mucha influencia en él. No, claro, Pizarro es considerado, creo que el padre de los impresionistas también.
o sea, no tanto como el que creó el impresionismo, pero sí fue como una figura muy importante para todo el arte francés, ¿no? Sí, exactamente. Que los franceses si Italia y Grecia es la meca del arte clásico, pues yo creo que Francia es la capital del arte moderno, ¿no? Del arte, sí, exactamente. Del arte moderno. Sí. Hay miles de artistas modernos. Y uno de estos es Gauguin. Y es uno de ellos. Sí. Entonces, con estas influencias que hemos visto de Pizarro y de su tutor, que era coleccionista de arte, pues él también empieza a pintar. Incluso empieza también a hacer esculturas, bustos. Sí. Que sí, es algo que bueno, que no vemos tanto, porque digo, no era Bernini, pero él se casa, bueno, ahorita lo vamos a platicar, él se casa con una mujer danesa, que se llama Met, y muy danesa. Sí. Y ella se casa con él porque, bueno, ella ve que él es un hombre serio, que va a trabajar todos los días, que está en finanzas, ¿no? Que está ahí en la bolsa de valores, y pues de repente tienen 5 hijos, y pues sí, de repente es como, bueno, me quiero dedicar a pintar. Entonces, hay un choque, ¿no? Entre las dos formas de vivir, y de convivir, y en algún momento, pues, ella se va a Dinamarca, ¿no? Él trata de seguirla, trata de trabajar allá, se le dificulta mucho, y bueno, va a regresar a Francia, y específicamente a un lugar que va a ser en la Bretaña francesa, que es Pont-Aven, donde hay una comunidad ya de artistas, no solo franceses, sino de otras partes del mundo. Claro. ¿Quieres hablar un poco de su estilo? Claro, ¿De su sí, estilo? platicamos, Cristian, adelante. Ok, bueno, pues, también es importante un viaje que hizo con, pues, viajes, ¿no? O sea, siempre son los viajes. Con sus colegas Van Gogh y Cézanne, que también, bueno, Cézanne francés también, pues fue muy importante incluso influenció a los cubistas y demás, ¿no? O sea, son artistas que se retroalimentaban, que estaban en esta búsqueda de un nuevo lenguaje en la pintura. Sí. No, o sea, estaban experimentando, realmente, estaban experimentando. Y bueno, Gauguin, pues, se libera un poco también, como lo mencionamos, Matisse también francés. También, sí. Pues, un uso novedoso del color, un uso expresivo del color. Gauguin no es fauvista, pero yo sí veo rasgos. O sea, ya no hay perspectiva, los colores son muy vivos, ¿no? O sea, como que tiene cierto parecido. Y también el simbolismo, que ya lo tratamos en uno de nuestros programas y que les recomendamos que lo vean si no lo han visto. Sí, que ya lo vimos. Bien, en Pont-Aven va a conocer a este grupo. Bueno, él es ya cerca de los 40 años cuando llega a Pont-Aven, tiene 30 y tantos años. Y entonces él va a ser como figura de autoridad para los otros artistas. Hay un artista más joven que se llama Émile Bernard. Okay. Y que bueno, él va a ser también una influencia grande, y como dices, es liberarse un poquito de las estructuras, ¿no? De ciertas formas, de ciertos temas, y sobre todo, no pintar lo que estás viendo, sino lo que estás imaginando, soñando, ¿no? Lo que está en el interior, ¿no? Que es básicamente, es como bien decías, es un estilo simbolista, que es Gauguin empieza un poco a dejar de pintar lo que ve. Obviamente, evidentemente pinta lo que ve en la Polinesia francesa. Sí. Pero empieza a pintar algo que él ve, pero como él lo siente. Exacto. O sea, no tanto como es, sino como él lo siente. Sí. ¿No? Como bien mencionas. Y esto pues es gran parte del simbolismo. De hecho, pues Gauguin, yo leí que era como uno de los padres del simbolismo, que el simbolismo fue un movimiento literario que se creó más que nada en Francia, ¿no? En Francia, exacto. Y que bueno, tú leíste mucho sobre su manifiesto y lo platicamos, ¿verdad? Sí, lo platicamos ahí para que vean ese episodio del simbolismo, que también está muy bien. Sí. Bueno, hay unas pinturas que ahorita van a aparecer aquí, que las vamos a estar viendo, que él ya las va a hacer en Pont-Aven, en la Bretaña francesa. Hay que decir que en Pont-Aven todavía había mujeres que traían, bueno, esta vestimenta, ¿no? Traían una especie de gorritos, los suecos, las faldas muy largas, muy distintas a las mujeres parisinas con las que él trataba, ¿no? Claro. Y entonces eso le llama la atención, como mucha espiritualidad,
cómo iban a la iglesia, cómo se reunían, ¿verdad? Uh-huh. Y él mismo empieza a cambiar su look, empieza a tener una especie de saquito bordado, se hace unos suecos de madera, porque luego vamos a ver cómo incluso también, como decíamos, hace algunos bustos, hace tallas de madera, además de las pinturas. Uh-huh. Y no sé si nos quieras contar de una pintura que se llama Visión tras la prédica o tras el sermón, Cristian. Visión tras el sermón es este cuadro que tenemos por acá, que va a salir también la imagen. Uh-huh. A mí me gustó mucho ese cuadro, sí. Fue de las primeras obras que conocí de Gauguin. Bueno, se encuentra en la National Gallery de Escocia. Uh-huh. Pues sí, es una de las primeras obras simbolistas de Gauguin. Vemos a unas figuras femeninas en primer plano, que, bueno, ya desde el título me evoca simbolista, es una visión que ellas tienen. No, igual ahorita nos platicas, tú sabes un poco más de eso, de la visión, pero bueno, es una visión que ellas tienen después del sermón del padre, ¿no? La visión que ellas tienen, y nada más para explicar un poco la técnica, pues aquí no hay perspectiva, uh-huh. ¿No? Como dije, Gauguin, en busca de este nuevo lenguaje, pues es esta pasta de color, ese rojo muy vivo, ¿no? Rojo, que tiene ahí, sí. Un rojo muy vivo, esas que tienen en la cabeza esas cosas blancas que no sé cómo se llaman. Unos gorritos, ¿no? Sí, ajá, eso le dan mucho brillo, ¿sí? a la escena. Sí. Y no sé, a ti qué te parezca esta pintura. Sí, bueno, es una pintura que me despierta mucho interés. Sí. Y en la que vemos, está un árbol, ¿verdad? Sí. Que de alguna manera divide la realidad. Divide la escena. De la fantasía. Ok, también puede ser. ¿Verdad? Ajá. Sí. Es un símbolo. Es un símbolo. También vamos a ver cómo están estas mujeres bretonas después de salir de misa, viendo aparentemente a Jacob luchando con el ángel, ¿sí? Ajá. Jacob pidiéndole la bendición al ángel. La Biblia da cuenta de que luchan durante toda la noche, ¿no? Okay. Y después Jacob se va a convertir en Israel. En Israel. Sí. No, yo no me sabía si está. Sí. Hay por aquí un pequeño autorretrato vamos yo no a ver el eso. detalle. Es un autorretrato del mismo Gauguin, pero aparece como si fuera una especie de monje. Y podemos hablar de cómo desde sus años en Perú, pues bueno, los peruanos, la religión, van a tener esta influencia, luego su formación francesa también católica, y posteriormente llega a este lugar donde es un lugar muy religioso, es un pueblo pequeño en ese momento, es un lugar religioso, y va a haber también algunas pinturas que su tema es el Cristo amarillo, ¿no, Cristian? El Cristo amarillo. Sí, nada más mencionar que, bueno, volviendo otra vez a la visión, se inspiró en un dibujo de un luchador de Hokusai, que Hokusai es el de la gran ola, el que vemos ahí, esta figura, pues es un sumo, así que se inspiró, y hablando de arte japonés, esta estampa que me acaba de regalar Azucena, quiero presumirla aquí, porque a mí me gusta mucho el arte japonés, y bueno, pues es este gusto también, bueno, lo voy a poner aquí, es este gusto también de los franceses, por el arte japonés. Por oriental. Lo diferente, ¿no? Por la otredad, por lo exótico. Por salir de París y decir, oye, hay un mundo más allá, ¿verdad? Hay otra realidad, se ven las cosas distintas, ¿no? Yo me imagino, en un momento dado, como decimos, que a veces se dice que Gauguin deja a su esposa y se va a Tahití. Bueno, no necesariamente fue así, ¿verdad? Tuvieron problemas, él intentó también irse a Dinamarca, pero imagínate lo acostumbrado al sol de todos estos países que hemos hablado, y de pronto estar en Copenhague, ¿no? Con la familia de la esposa exigiéndole, pues, que tuviera una solvencia económica, pues no, ¿verdad? Yo también entiendo cuál era como la inquietud y el interés de Paul Gauguin. No, claro, y bueno, ¿quieres pasar a Tahití? Sí, nada más el comentario de su relación con Van Gogh. No, dime. ¿No? Es que iba a decir un comentario que tiene relación con Tahití, por eso, pero no, dime. Bueno. Pues sí, cierto, vamos con Van Gogh. Sí. Discúlpame, yo aquí me ando adelantando. No te preocupes, aquí es una charla y podemos adelantar, ir para adelante, para atrás, no hay problema. No hay problema. Bueno, algo que queríamos comentar es que en la Provence, en la Provenza francesa, ¿verdad? Sí. Este lugar famosísimo que es Arles, donde dicen que el sol, ¿no? Es
y el paisaje, ¿no? Es súper vivo y que Vincent Van Gogh, bueno, ahí también hizo algunas de sus obras más importantes. Pues resulta que ahí coincidieron Gauguin y Theo y Vincent Van Gogh, ¿verdad? Theo el hermano el hermano, de Van Gogh, sí, el hermano, que es una figura que me parece que hay que hacerle un programa solo a Theo Van Gogh. Sí. O sea, realmente a mí me conmueve muchísimo el amor de hermano que tuvo Theo con Vincent. Con Vincent. Es increíble. Claro. Bueno, el caso es que Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, dos figuras que se encuentran, tienen algunas cuestiones en común, admiración, pero sí Gauguin dice, este hombre es demasiado sensible, ¿no? O sea, es demasiado, para mí es demasiado sensible. Y en algún momento tienen la idea de formar una comuna o como un grupo, ¿verdad?, de artistas. Y bueno, llega un punto en el que también Gauguin se da cuenta, pues, de la inestabilidad de Vincent. Le dice que ya se va y entonces, pues, pasa lo de la famosa, el corte, ¿verdad?, de un pedazo de la oreja. De un pedazo. Vincent. No de toda la oreja. No de toda la oreja, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, pues se va a Gauguin y Vincent, ustedes saben que, pues, se suicida, ¿no? Bueno, por ahí dicen que quién sabe, ¿eh? Que quién sabe, hay otra teoría, ¿verdad? Bueno, hay otra teoría, de unos niños que lo molestaban. Ándale, que le dispararon. Bueno, no sabemos. Pero bueno, sí, no sabemos, no estuvimos ahí. Pero lo que sí sabemos es lo que pensó Paul Gauguin, que aquí en Relatos de un salvaje, él mismo describe y dice sobre Vincent. Se disparó un tiro en el vientre y solo unas horas después, acostado en su cama y fumando su pipa, murió, conservando toda su lucidez, con su amor al arte y sin odio hacia los demás. Ah, mira. Wow. ¿No? Sí, pues la gran estima que le tenía, ¿no? A Van Gogh. Exactamente. ¿No? Porque estos artistas se retroalimentaban, ¿no? Es muy importante mencionar eso. Sí. Que estaban los tres y que, pues, ¿qué tal si ellos conversaban, ¿no? Del arte, de estas cosas, de la renovación, de la pintura, de todo eso, ¿no? Sí. Sí, yo creo que uno y otro se hacían más grandes. Claro, en muchas se ocasiones se retroalimentaban, compartían, sí. Pero también, bueno, en ocasiones los temperamentos, el temperamento del artista. Es que los artistas son pesados, tienen como... sí, pues son actitudes pesadas, ¿no? Sí, de pronto la sensibilidad, es difícil, ¿verdad? Sí. De pronto es difícil llevarse bien. Exactamente. ¿No? Y ahora sí, Cristian, ¿listos para viajar Vamos a Tahití. Bueno, es importante mencionar que por ahí va a salir una imagen, no es como ahorita, bueno, yo cuando puse Tahití, yo inmediatamente busqué en Google Maps, sí. Y está en medio del océano, así... en medio, así alejado de toda civilización. Sí. Y en ese tiempo, pues tenías que llegar en barco y era, pues, mucho más complicado de lo que es ahora, ¿no? Ahorita hay fotografías, pues, en ese entonces tenías que ir al lugar, ¿no? Para conocer, y hablamos otra vez de esta necesidad de Gauguin de buscar lo exótico, de buscar nuevos lugares, sí. De no quedarse en París, Exacto. De irse. Sí, mira, me parece importante nada más señalar, hay un libro sí. de Mario Vargas Llosa que se llama El paraíso en la otra esquina. Y cuenta un capítulo, va alternando capítulos, perdón. Uno trata sobre Flora Tristán, que fue abuela de Paul Gauguin, ¿no? Decimos que de familia peruana, sí. Y en otro es Paul Gauguin. Flora Tristán, ella fue una mujer que luchó por los derechos de los obreros y de las mujeres, tuvo una vida muy, muy difícil, pero por eso se llama El paraíso en la otra esquina, porque es el buscar la felicidad, ¿no? Gauguin, tú ya comentaste que, bueno, Pizarro, Cézanne, fueron sus influencias artísticas, sí, podemos decirlo de alguna manera, pero también tuvo una influencia a nivel filosófico, igual que muchos otros de sus contemporáneos, que era Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, exactamente. Sí. Y esta frase de Rousseau de el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, creo que la tenía muy presente Gauguin, de decir, no quiero estar encadenado, ¿no? Quiero ser libre, quiero un lugar que verdaderamente ahí encuentre el paraíso, quiero un lugar donde no esté atado a los convencionalismos sociales. Y por eso él pensaba
que Tahití sería ese lugar, que la Polinesia francesa era ese lugar donde iba a encontrar esa felicidad, donde iba a poder ser él mismo definido por él mismo como un salvaje. Ok. Sí, claro, y que se quería despojar de cualquier, de cualquier... atadura, ¿no? De cualquier atadura, sí, gracias por decirme, de cualquier atadura de la burguesía, de cualquier atadura de París, de cualquier atadura de Francia, ¿no? Sí. Él quería buscar otra expresión. Sí. ¿Traemos aquí alguna pintura para que la gente vea? Sí, claro que sí, bueno, tenemos muchas para que pinturas, vea esta influencia de Tahití. Muchas pinturas del tiempo de Tahití. Y bueno, hay una que son cuadros como el de Salve María, que lo vamos a ver por aquí. Sí, la mujer viendo. Con la flor, la malhumorada también, y el espíritu de los muertos vigila. El espíritu de los muertos vigila, que lo estamos viendo por aquí. Sí. Te muestra a una mujer muy, muy joven, ¿no? Que son van a ser sus modelos, van a ser prácticamente mujeres en la pubertad o en la adolescencia. Sí. Sí. Y bueno, la vemos un poco temerosa, ¿no? Está acostada, pero sí está un poco temerosa y aparece una especie de espíritu en la parte de atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que va a hacer Gauguin es que, bueno, al principio puede tener una mirada condescendiente con los y sobre todo las maoríes, pero posteriormente va a tratar de entender cuál es la idiosincrasia y cómo se vinculan con la espiritualidad. Claro. Los maoríes. Ok, no, sí, y bueno, también traigo aquí otro cuadro, aprovechando que hablas de espiritualidad, hay un cuadro que se llama ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No? Desde el título, pues, te habla incluso filosófico, ¿no? Muy filosófico. El cuadro es así, me parece que es rectangular, ¿no? Sí, eso ¿Sabes cuánto mide? No sé si es de gran formato, Mira, aquí lo tenemos, no veníamos preparados. Mira. Pero es de 3.7. 3 metros. Por 1.4 no, pues entonces de alto. Sí está grande. Y está en el Museo de Bellas Artes de Boston. Sí, es un cuadro grande. Un cuadro grande. Y de alguna manera ese cuadro va a mezclar pues todas las, como decíamos, la idiosincrasia, la manera de ver la vida de los maoríes, ¿no? Que ya estaba muy reprimido también el pueblo maorí. ¿Por qué? Porque ya había sido colonizado, ¿no? Por los franceses. Sí. Y ya, según lo cuenta Vargas Llosa en su novela, pues ya no les permitían hacerse esos tatuajes que son tan sí, bonitos, los tatuajes, ¿no? Son muy característicos, de los maoríes, ¿no? Sí. Y sobre todo la libertad sexual. Para los maoríes hay una especie de figura de cuando una pareja tiene algún hijo, hombre, y no tiene una hija que los pueda cuidar en su vejez, el hijo hombre adquiere como una personalidad femenina para servirles, para atenderlos, que es un poco lo que pasa en alguna comunidad en Oaxaca también, ¿no? Mushe, creo que así es como se dice en Oaxaca. Y también pasa allá. Entonces, Gauguin llega a Tahití y va a explorar, después de haber sido, según él, fiel a Mete, a su esposa danesa, ¿no? Bueno, va a explorar su sexualidad. Sí, claro. Y va a encontrar, pues, cosas que a él le van a interesar mucho, ¿no? Por decirlo así. Sí, por ahí en los datos curiosos traemos algo por ahí relacionado a eso que mencionas, ¿no? En los cuadros de Gauguin, lo que más les sorprende a los críticos de arte y a los artistas, pues es esta ida a Tahití, es cómo su pintura cambió, cómo sus figuras no son figuras burguesas, no son figuras parisinas, no son los mejores modelos, son los modelos que él ve en Tahití. Sí. Es la civilización. Él lo que quería es encontrar la esencia más pura de Tahití, ¿no? Como que, sí, como que él trataba de describirlas como las veía, pero de la forma más sincera y yo creo que con respeto también. Claro. Yo creo que con respeto. Es decir, podemos decir que en la Polinesia francesa, Paul Gauguin retrató lo que él soñaba y no necesariamente lo que encontró ahí. Mira. ¿No? Sí. O sea, su imaginario del paraíso, que lo vemos en estas preciosas pinturas,
no necesariamente era lo que había ahí. Okay. Porque es un Paul Gauguin que llega enfermo de sífilis, después va a tener una infección en los ojos, va a tener al final una herida en la pierna y problemas cardíacos. Okay. O sea, es un hombre enfermo, ¿no? Y ese paraíso que él buscaba, pues era un paraíso ya muy atravesado o muy intervenido por la mirada o por la forma de vida colonial. Entonces... No, claro, y fíjate, me acordé de algo, justo el otro día estaba leyendo algo de Debussy, que también era simbolista, también es francés, Sí. en una conversación que él tenía, y él decía algo así como que los escritores siempre quieren escribir más de lo que escriben. Y yo creo que los pintores también, pues como tú mencionas, Sí. pues quizá quería pintar más de lo que pintó. Y yo siento que es una voluntad de todos los artistas. Quizá quería pintar otro paraíso, más paraíso del que pintó o quizá del que se encontró, ¿no? O quizá. del que se encontró quizá. Quizá. Y ahora que lo dices, bueno, sufre muchas dificultades económicas en diferentes momentos de su vida. En Tahití a veces está a expensas de que le manden dinero a algunos de sus amigos con algunos de los cuadros que venden. Entonces sí tiene reconocimiento en algún momento, pero no el éxito. No el éxito tanto, ¿no? Y sobre todo sufre mucho desde el punto de vista económico. Claro. Se dice que a veces pues ya no tiene lienzos y en lo que podía, o sea, si eran, como te digo, si encontraba madera, pues era hacer alguna talla de madera o un pedazo de tela, y en el pedazo de la tela también llegó a pintar, ¿no? No, claro. Entonces, pues es un hombre que todo el tiempo está tratando de expresarse, de encontrar ese lugar, ¿no? Feliz, y que no para de buscarlo, ¿no? Yo creo que nunca paró de buscarlo. No. Yo creo que nunca. En algún momento, pues ya viéndose muy agobiado, ¿no? Por la cuestión económica y por las enfermedades, pues se toma un frasco de arsénico. ¿De verdad? De verdad, sí. Pero, contado por él, ¿no? Pero no muere. No muere. O sea, no muere, todavía vive algunos años más. Es como un intento. Es un intento, sí. Válgame. Exactamente. Válgame. Sí. ¿Qué otra pintura traemos por aquí? Bueno, tenemos otras pinturas que les recomendamos. También tiene por ahí ver. Un autorretrato muy mítico, ¿no? Sí. No sé si te refieres. Bueno, tiene varios. Uno donde sale nada más la cabeza. Por ahí debe de estar. Bueno, va a salir la imagen en este momento. Y este autorretrato, pues, de cómo él se veía también, ¿no? También. Qué interesante. Sí, ¿no? también. Bueno. Y también los Cristos. También yo por aquí traigo una Cristo en el Monte de los Olivos. ¿Cómo pintaba los Cristos amarillos? Sí. ¿No? También qué interesante. Se dice que, bueno, que ya dijimos que en Pont-Aven, en la Bretaña francesa, reencuentra su religiosidad, ¿no? Se reencuentra con ella. Y va a ver en una capilla que está cerca de Pont-Aven, va a encontrar un Cristo que por el tiempo ya no se ve necesariamente el color de piel tan blanco, ¿no? Claro, tiene como una capa de pátina, bueno, así se dice. Exactamente. ¿No? Sí, ¿verdad? Y esa capa la va a reinterpretar con la figura del Cristo amarillo. Ok. Sí, la figura del Cristo amarillo la va a representar incluso con un autorretrato, que lo estamos viendo, pero sí, en varias ocasiones va a representar al Cristo amarillo. Cuéntanos el cuadro que no quiso un padrecito. Ah, un sí, religioso, precisamente. Un religioso. Bueno, volvemos a la visión tras el sermón. Sí. Ida y vuelta, estamos aquí en ese programa. En ida y vuelta. Ida y vuelta. Bueno, se la quiso regalar a un párroco de Pont-Aven. Sí. ¿Verdad? Que como bien mencionaste, es un pueblito, pues, pequeño, ¿no? De Francia. Pero el párroco la rechazó. No, yo leí que decía craso error. Craso error, porque pues imagínate el valor. Es una de las obras maestras de Gauguin. Sí. No, entonces la rechazó. Pensó que no iba muy de acuerdo con el resto o la iconografía o... Bueno, siempre piensan así, que no forman parte de la iconografía. Sí. Claro. Muy bien, pues bueno, va a haber otra pintura, la vamos a ver aquí, que es la joven con el abanico. Está preciosa. ¿Qué te parece, Cristian, esta pintura? No, bueno, yo ahorita la veía y te decía, es hermosa, ¿no? Y esta figura de la tahitiana en su máxima expresión, o sea, eso habla también de la humildad de Gauguin, ¿no?
pues de que él vivía con ellos y él estaba Sí, ahí. enamorado, enamorado. Él era uno más. Sí, sí, se sentía incluso un maorí. Mauri. Empieza cada vez a parecerse más, incluso físicamente, Ujú. a las personas con las que convivía, con las que vivía. Y bueno, vamos a ver cómo, pasado el tiempo, él va a hacer otros viajes a Francia, pero luego regresa también a la Polinesia francesa. Sus últimos cuadros van a ser unos cuadros muy bellos que vamos a ver aquí, como con caballos, ¿no? Ok. Con la playa, con todos los elementos, pero siempre con un punto de vista ya no del francés, sino del hombre que ha vivido en todos lados y que encuentra ahí un lugar ya para descansar, ¿no? Qué importante que mencionas eso, es otro Gauguin. Es otro. Al que empezó. Es otro completamente diferente. ¿No? Yo no lo veo como un hombre europeo ni siquiera. No, ¿verdad? Como porque que estuvo mucho tiempo fuera de... Oye, pero tiene mucho que ver los viajes que hizo, ¿eh? Sí. Los viajes te abren la perspectiva, ves nuevas culturas y te abren la perspectiva de todo. De todo. De todo. Exactamente. Traemos aquí unos datos curiosos, sí. No sé si quieras pasar. Vamos a pasar a los datos curiosos, sí, claro. Ya para ir cerrando, claro. Me parece que ya estamos sobre la hora, pero, ok, una es, bueno, este yo creo que es el dato más interesante, una obra de Gauguin se convierte en la pintura más cara de la historia, en $300 millones, que es la pintura ¿Cuándo te casarás? ¿Cuándo te casarás? Que me parece que aquí la traemos, No, ¿dónde quedó? Acá, es esta. Sí, es esa. ¿Cuándo te casarás? ¿Cuándo te casarás? $300 millones. Sí. Nada más. Nada más y nada menos, ¿verdad? Sí, ¿qué otro? Bien. Otro es cuando hablamos del simbolismo, si recuerdan, hablábamos de Edgar Allan Poe. Okay. Decíamos que era un representante del simbolismo. Claro. Y Gauguin era admirador de Edgar Allan Poe. Entonces va a tener un cuadro que estamos viendo ahorita en pantalla que se llama Nevermore, así como en el poema de El Cuervo. Okay. El Cuervo. Ahí va a salir el detalle. Es una pintura que a mí me encanta, la de Nevermore. Y además, es este dato, por supuesto que en la Polinesia francesa no había cuervos, ¿verdad? Ajá, entonces, claro. Pinta a una de sus parejas acostada y aparece detrás este cuervo que llega a decir nunca más. Nunca más. ¿Te gusta mucho ese cuadro? Me gusta mucho ese cuadro. Te encanta. Me encanta. Sí se nota. Y a ti el de... Bueno, el de la visión. El de la visión. Sí se nota, ¿verdad? Sí, también. Ok. Y bueno, también traigo otro dato. En la isla contrajo matrimonio con Paula Atay, de 14 años, con la que tuvo 2 hijos. Sí. Bueno, ese es otro dato. Tuvo 2 hijos. Hay que decir que una de las hijas que tuvo con Mette, con su esposa danesa, muere. Aline muere muy joven. Y bueno, eso también le provoca una desolación a Gauguin. Y parte de eso es representar la religiosidad en el cuadro de las 3 preguntas que mencionaste. Como representar la religiosidad. Claro. Representa también a una especie de ídolo, pero que no es un ídolo maorí, sino más bien parece hindú. Y las frutas que van a tener una presencia importante también en la obra de Gauguin, ¿no? Las frutas, como un símbolo de vida, de hasta lujuria, ¿no? De ganas de vivir. ¿Traemos otro dato o ya no? Bueno, creo que los datos ya los hemos dicho. Al final, bueno, fue perdiendo la vista, estaba enfermo de sífilis. Y cuando él muere, se dice que quienes vivían en el lugar decían, ha muerto Paul, le decían Coque, ha muerto, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, ¿Qué vamos a hacer como que formó ahora? parte también de la... Sí, hay un pasaje en El paraíso en la otra esquina, que es también muy bonito, que se refiere a los años finales de Gauguin, que ve a unas niñas maoríes jugar y se acuerda un poquito de su infancia en Perú. Entonces las ve jugar y es un juego que se llama El Paraíso. Bueno, él se acordaba como El Paraíso. El Paraíso. Entonces va con una religiosa, que era una religiosa de origen francés, y le pregunta, ¿están jugando al paraíso? Y ella le dice, sí, a un lugar al que usted nunca podrá entrar. Pobre Gauguin. Exactamente.
porque le dijeron eso. Y váyase, déjenos jugar. Entonces hablamos de, bueno, esto que acabas de mencionar tú, ¿no? De la niña de 14 años, del estilo de vida también que llevaba, que, pues bueno, fue muy rechazado Claro. por las autoridades, por los religiosos, y sobre todo también tuvo otros problemas, otro tipo de problemas ahí, económicos, en fin, ¿no? Creo que era un hombre que tiene esta búsqueda de la felicidad, y creo que al personaje a veces se le puede, o algunas personas lo pueden defender o condenar, pero lo que no se condena ni se defiende porque no lo necesita es su arte. Es su arte. Sí, claro, yo pensaba, pues bueno, te puede gustar o no gustar, te puede gustar su estilo, te puede gustar el estilo de otro artista, pero que fue importante para la historia del arte, pues eso es innegable, pues formó parte de una renovación del arte. Él puso su gran aportación junto con otros, ¿no? Como que ya mencionamos, pero bueno, ya de modo de cierre, pues a mí me parece un pintor muy importante para la historia del arte, para el arte moderno, más que nada, porque se libera. Y no lo mencioné, pero ahorita me estaba acordando que influenció mucho a Matisse y a Picasso para las señoritas de Aviñón. También, ¿verdad? Nada más. ¿El primer moderno? ¿Quién? ¿Gauguin? ¿Gauguin? Puede ser, del siglo... ¿Puede ser? Puede ser, incluso antes del siglo XX. Ajá, exactamente. Puede ser, ¿verdad? Sí. Ya muere en 1903, creo, 1903, por ahí recordamos. Al inicio. Al inicio del siglo, del siglo XX, Okay. Pero va a tener esta influencia en, como dices tú, en los artistas del siglo XX. Claro, y hasta ahorita. Y hasta ahorita. Sí. Gracias, Cristian. Bueno, pues les agradecemos mucho por habernos escuchado. Se ve que te encanta el artista. No, casi no. Casi y todo esto es de Azucena. Entonces, no, entonces bueno. casi no. Qué bueno que te gusta. No te suena. No pasa nada. No, me parece muy bien que nos expresemos así de este artista. Gracias. Me emociona mucho que a ti te encante. Gracias. Y pues lo estoy conociendo apenas, no lo conocía tanto. Gracias, Cristian. Entonces te agradezco por ponerlo. Gracias por su atención, y si pueden, vean más arte de Paul Gauguin. Gracias. Sí, Hasta muchas pronto. gracias.